La noticia de la muerte de Eduardo Manzano me cayó como caen esas noticias que no te tiran al piso, pero sí te obligan a sentarte un momento. No porque no supiéramos que algún día tenía que pasar, sino porque con él se iba algo más que una persona. Se iba una forma de entender la comedia y una manera muy mexicana de reírnos de nosotros mismos, sin cinismo y sin prisa. Su fallecimiento no solo fue el cierre de una vida, fue el punto final de una época que cada vez se siente más lejana. Esto es Máquina Terrestre. Eduardo Eugenio Manzano Valderas nació el 18 de julio de 1938 en la colonia Guerrero, en la Ciudad de México, siendo el hermano mayor de su familia. Crecer en ese barrio le dio un sentido de observación agudo. Veía a la gente, escuchaba sus historias, aprendía de sus gestos y contradicciones. Aunque su camino parecía marcado por la ingeniería electrónica en el Instituto Politécnico Nacional, su corazón siempre latió al ritmo de la música y la actuación. Inspirado por José Ángel Espinosa, alias Ferrusquilla, y animado por su madre, doña Cecilia Valderas, Eduardo decidió que la comedia y el canto serían su manera de entender el mundo y de hablar con la gente. Y vaya que lo logró. Ya se despertó tu robo. Sin duda alguna, Eduardo Manzano pertenece a esa generación que ayudó a construir el lenguaje del humor mexicano en televisión. No llegó cuando todo estaba ya hecho, llegó cuando todavía se estaba inventando. A finales de los años 50 y durante las décadas siguientes, México vivía en un momento particular. La televisión se convertía en el centro de la casa, el cine seguía siendo un referente cultural enorme y la radio aún tenía peso. En ese contexto, Manzano empezó a abrirse camino como actor cómico. No desde la bulla, sino desde la observación. Desde entender cómo hablaba, cómo se movía y cómo se equivocaba el mexicano promedio. Eduardo compartió época y escenario con nombres que hoy suenan casi míticos. Tintán, Capulina, Viruta, Chespirito, Chabelo, Clavillazo, El Loco Valdés, Resortes, entre otros tantos. Pero no estuvo ahí como actor de reparto. Manzano fue parte activa de ese grupo que le dio forma a la risa del mexicano. Su talento no estaba en imponer un solo personaje, sino en desaparecer dentro de muchos. Tenía algo camaleónico. Podía ser fino o vulgar, ingenuo o malicioso, exagerado o contenido según lo que pidiera la escena. Eso lo volvió indispensable. No obstante, el verdadero prime de esa primera etapa llegó con el encuentro que marcaría su carrera: Enrique Cuenca. De esa unión nació Los Polivoces. ¿Qué cosa? Señores de R. Encajoso. Una dupla que no solo tuvo éxito, sino que dejó huella. Incluso me atrevo a decir que no hay un solo mexicano mayor a 20 años que no los conozca, o cuando menos, haya escuchado sin querer alguna de sus frases. ¡Ay, madre! El programa apareció en un momento en el que todavía la televisión era un ritual familiar. Y eso importa decirlo porque explica su impacto. Los polivoces entraban a las casas de millones de personas y se quedaban ahí, en las frases que se repetían al día siguiente, en los personajes que parecían sacados del trabajo o del barrio. ¿Tú crees que te voy a dejar aquí a tu suerte? La verdad es que la combinación de Manzano y Cuenca permitió crear un universo enorme de personajes que hoy siguen siendo muy recordados. Rodolfo Gelatino, Doña Naburita, los hermanos Lelos, Chano y Chon, Mostachón y el Huachangüer, Agallón Mafafas y Juan Garrison, entre otros tantos. Todos exagerados, sí, pero reconocibles. Y ahí estaba el talento de Manzano, hacer que lo absurdo se sintiera bastante cercano. Para hacer este video, me puse a pensar en por qué personajes tan ridículos podían sentirse tan reales y familiares. La respuesta es simple: estaban inspirados en nosotros, en nuestras contradicciones, en nuestras metidas de pata, en nuestra realidad disfrazada de humor. Sin duda alguna, en Los Polivoces, Eduardo Manzano consolidó su lugar en la historia de la comedia mexicana. No solo actuaba, trabajaba sin descanso, cambiaba de personaje a una velocidad que sorprendía y dominaba el gesto mínimo y el remate exacto. Su humor nunca fue agresivo, pero tampoco ingenuo. Había crítica, pero iba disfrazada. Eso hizo que el programa sobreviviera al paso del tiempo y que sus incontables repeticiones siguieran funcionando incluso décadas después. Y bueno, como muchas relaciones creativas intensas, la mancuerna terminó. Hubo diferencias, cansancio, caminos distintos, pero el vínculo con el público ya estaba sellado.
Aunque Manzano siguió trabajando de manera individual en otros proyectos, para mucha gente su nombre siempre estará ligado a los polivoces. Y lejos de ser una carga, eso se convirtió en su carta de presentación permanente. Lo importante es que tras la separación de los polivoces, Manzano no desapareció, todo lo contrario, hizo lo que hacen los actores de verdad: seguir. Teatro, televisión, cine, doblaje, papeles tal vez más pequeños, pero siempre trabajados con la misma seriedad. Nunca fue un comediante que se conformara con solo estar. Incluso en participaciones breves, se notaba ese oficio aprendido durante décadas. Saber cuándo hablar, saber cuándo callar, cuándo exagerar y cuándo simplemente mirar. En el ámbito personal, su vida siempre fue más discreta de lo que uno imaginaría para alguien tan famoso. Fue padre, abuelo y figura familiar. Mientras el público se quedaba con Gordolfo Gelatino o con el Wash and Wear, él regresaba a casa siendo simplemente Eduardo. Esa separación entre el escenario y la vida privada fue algo que cuidó con celo. Tal vez por eso nunca dio la impresión de haberse creído el cuento de ser famoso. Pero algo grave ocurrió a finales de los 90. En agosto de 1998, Eduardo Manzano se encontraba esperando su turno en un estudio fotográfico de la colonia Roma. Eran cerca de las 11 de la mañana cuando 3 hombres entraron a asaltar el lugar. Jalones, gritos y disparos. Era un caos real, no el de un sketch. Cualquier influencer de la actualidad se paralizaría o comenzaría a grabar una story, pero Eduardo era de la vieja escuela. En medio de eso, hizo algo que nadie asocia con un comediante. Sacó el arma que llevaba y disparó. El resultado: uno de los asaltantes falleció, los otros huyeron, pero él quedó herido. Después vinieron las declaraciones, el Ministerio Público, la prensa y el silencio incómodo. Lo podían meter a la cárcel, pero no sucedió. Su esposa diría después que ya habían sido asaltados varias veces, que no fue valentía ni heroísmo, fue instinto, fue sentir la muerte demasiado cerca. Después de esto, Manzano volvió a trabajar, no desde el drama, sino desde la constancia. Y años después, cuando muchos pensaban que su etapa más visible había quedado atrás, llegó Don Arnoldo en Una familia de 10. ¡Genial! No fue un regreso espectacular ni ruidoso, fue algo mejor, un reencuentro natural entre un actor y su público. Don Arnoldo era un personaje sencillo en apariencia, gruñón, ventajoso y perezoso. Pero en manos de Manzano se volvió icónico, con frases y expresiones que evocaban a su época dorada de actuación que con un poco de conocimiento en el tema podías identificar fácilmente. Ese personaje conectó con nuevas generaciones y volvió a colocar a Manzano en el centro del hogar mexicano. Durante las últimas temporadas del programa, y a pesar de que los personajes ahora se sintieran repetitivos y verlos solo repetir frases hechas, su presencia se convirtió en un ancla emocional. Y algo había en las escenas de Eduardo Manzano que seguían evocando cierta nostalgia. Porque como había mencionado ya en el video de Una familia de 10, respeto profundamente al hombre que decide morir con las botas puestas en el escenario que lo hizo grande. Eduardo Manzano terminó las grabaciones de la temporada 13 de la serie y después llegó el triste final. Hace unos momentos se confirmó el fallecimiento del actor y comediante Eduardo Manzano. Eduardo Manzano falleció a finales de 2025, sin estridencias, sin escándalos, como vivió. Su muerte se sintió distinta porque no solo fue un actor, fue un testigo de la televisión mexicana, alguien que había estado ahí cuando todo empezaba y que logró adaptarse sin traicionarse. Pensar en Eduardo Manzano hoy es pensar en el paso del tiempo, en cómo envejecen los artistas, en cómo cambia el público, en cómo algunas figuras logran quedarse no por nostalgia, sino porque supieron construir algo honesto. Su legado no está solo en los sketches que siguen pasando en la televisión o canales de streaming, sino en la forma en que entendió su trabajo, hacer reír como un acto profundamente humano. Y tal vez por eso duele su ausencia, porque con su muerte no solo perdimos a un comediante, sino a alguien que nos recordó, durante más de medio siglo, que la risa también puede ser una forma de atravesar la vida sin endurecerse del todo. Eduardo Manzano ya no está, pero su trabajo sigue ahí, esperando a alguien que vuelva a mirarlo con atención y quizá, entre un chiste viejo y una escena repetida, todavía podamos encontrarnos un poco a nosotros mismos.
Como en cada video, te invito a que te suscribas y le des al botón de me gusta. Comenta allí abajo cuál es tu personaje favorito de Eduardo Manzano. Ya sabes que yo leo todo. A mí, en lo personal, mi favorito es Agallón Mafafas. Y por supuesto, puedes unirte al grupo donde sigue el cotorreo. Te lo dejo abajo en la descripción. Esto fue Máquina Terrestre. Un saludo y chao. Muy bien, muchachito, muy bien.